Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Mi chugo ti bungyo e kurugu bon, sinyawa muti anuga sumana ngula muru sumemela on berebon. Subudilu mudilu fulasu sumkatei ani sumbrile a susere du bon paruti buiti buidu meruti bungi wama la gana guwa. Hoy sopla, transforma mi ser, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, Hola, ¿qué tal a obra todos en los que nos están sintonizando? Ya estamos aquí en tu programa el día miércoles de palabra que el Señor trae a nuestros corazones, que el Señor trae a nuestras vidas. Y el día de hoy quiero darte la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Hoy tengo el privilegio de compartir esta palabra que yo sé que va a ser de edificación para ti, iglesia, Dios es bueno, y para todos los que nos están escuchando. Así que te voy a invitar a que compartas esta transmisión para que muchas más almas puedan ser edificadas a través de esta palabra. Sé que el día de hoy Dios trae palabra para tu vida que es poderosa, así que comparte esta transmisión. ¿Y qué te parece si iniciamos invitando al Espíritu de Dios a que venga y sea Él hablando a través de mis labios, a través de mi boca, para que esta palabra sea sembrada en tu corazón y sea sembrada en tu vida de una manera sorprendente y que tú la puedas llevar por obra el día de mañana? Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por este tiempo. Gracias porque habitas en nuestros corazones, habitas en nuestra casa, habitas aún en nuestro diario vivir, Padre. Hoy te invito a que vengas y desciendas, no solamente aquí en casa, sino también en la vida y en las casas de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra sea una palabra de edificación para la iglesia, una palabra donde lleve y traiga fruto en abundancia. Vengo a hablarte de algo muy importante que pasa en nuestras vidas, algo muy importante que quizá no hemos notado que viene escrito en las Escrituras, y en este tiempo lo estamos viviendo, un tiempo donde hemos confiado en Dios, un tiempo donde la fe en Dios está puesta al 100% en nuestras vidas. Y si tú no has puesto esa fe al 100% en la vida, en tu vida y en tu familia, te invito a que empieces a poner esa fe, empieces a poner esa confianza en Dios. Y hoy quiero hablarte, iglesia, de algo bien importante que viene en la Biblia, y creo que esta parte de las Escrituras la hemos leído muchas veces, tanto tú, hemos dado palabra acerca de estas Escrituras, y pareciera que es la historia que el mundo más se sabe de memoria en estos tiempos. Y hoy quiero darle otro sentido a la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios trae mucho mensaje para tu vida y también para la mía. Así que el día de hoy este versículo que viene plasmado en Génesis, capítulo 22, verso 8 al 17, esta historia nos habla de cuando Abraham está buscando un cordero para hacer sacrificio a Dios.
para dárselo en sacrificio a Dios, y también nos habla acerca de cuando Dios le pide a su hijo Isaac a Abraham para que fuera sacrificado delante de la presencia de Dios. Y aquí hay dos puntos bien importantes. El primero de ellos dice: Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac y él accedió. Abraham tenía confianza en el Señor, por eso la obediencia en todo. El primer punto en el cual yo te voy a decir, iglesia, es que Abraham tenía confianza en Dios, primeramente. Y es el día de hoy que tú y yo tenemos que tener esa confianza en Dios en todo. Por eso dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Abraham tenía esa confianza tan extrema con Dios, al grado de que su obediencia y tú y yo no podemos realizarla. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos va a suplir, que Él va a estar ahí para siempre para nosotros. Así que el día de hoy te invito, iglesia, a que la confianza que le tengas a Dios sea una confianza absoluta. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos obedecerle a Dios en todo lo que Él nos ordene. Amén. Así que dice, nuestra obediencia a sus instrucciones está ligada a la confianza que le tenemos. El sacrificio de su hijo Abraham lo decidió hacer por obediencia, pero el sacrificio del carnero nació de su propia voluntad. Y para esto vamos a Génesis, como te decía, Génesis capítulo 22, verso 8 al 17, que habla y nos menciona y dice: Y respondiendo Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Él iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: he aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un cordero trabado en su zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Esta historia nos habla, como te lo digo, iglesia, que en este punto de la Biblia nos relata y nos dice que Dios le pidió un acto de obediencia a Abraham, que era que le entregara a su hijo, a su único hijo. ¿Por qué? Nada más porque Dios quería ver la confianza que tenía Abraham en la vida, en su vida. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, iglesia, por la confianza que tú y yo le tenemos al Padre, es por ello que podemos obedecerle en totalidad a Dios, o no podemos obedecerle a Dios y solo le obedecemos en ciertas áreas de nuestra vida. Así que lo que ofrecemos al Señor nos abre las puertas para experimentar su bendición. Y esta parte de la Escritura nos habla acerca de dos cosas. La primera es que Abraham decidió entregarle a su hijo
a Dios por obediencia. Y la segunda nos habla que el sacrificio del carnero nació de su propia voluntad de Abraham. Entonces, esto quiere decir que hay cosas en las cuales tú y yo no vamos a actuar por obediencia, sino tenemos que actuar porque nace de nuestro corazón hacerlo, porque nace de nuestro corazón honrar a Dios. Hay ciertas circunstancias en nuestra vida que a veces experimentamos en ciertas bendiciones que a veces no llegan a nuestra vida porque nos la pasamos y nos la vivimos haciéndolo por obediencia, haciéndolo porque tú y yo. En estos tiempos estamos viviendo unos tiempos muy... Yo te aseguro, si tú y yo nos podemos hacer un diagnóstico de cómo va la economía en la sociedad aquí en el Estado de México, tan solo te aseguro que más del 70% de la población ya se está yendo para abajo en su economía. Y que no va a poder recuperarse sin la mano y el favor de Dios en su vida. Entonces vengo a recordarte también un pacto que Dios hizo con su pueblo, que juró delante de Abraham, delante de nosotros también, y que Dios hizo a través de él para que tú y yo podamos vivir en bendición. Pero también vengo a decirte que hay dos cosas diferentes. La confianza que tú le tengas a Dios, recuerda que determina la obediencia que tú le tengas a Dios. Pero también lo que tú decidas ofrecerle a Dios es lo que Él puede abrir la puerta de bendición para tu vida. Muchas de las veces nos limitamos y nos decimos, pero ¿por qué le tengo que dar mi diezmo al pastor? ¿Por qué le tengo que dar mi ofrenda al pastor? ¿Por qué tengo que obedecer esto? Pero no es que lo tengas que obedecer porque el pastor necesite de tus diezmos. No es que tengas que obedecerle porque el pastor necesite de tus ofrendas. No, simplemente porque es un mandato que dice en la Biblia que de acuerdo a lo que tú y yo sembramos, de acuerdo a eso cosechamos. Entonces, si yo quiero cosechar abundantemente en estos tiempos, decía la Biblia, hay una palabra de parábola en las Escrituras que habla acerca de esta mujer que no tenía más que unas monedas y que al momento de ofrendar ella dio lo último que ella tenía, pero lo hizo en un acto donde ella dijo, yo sé que a medida de que yo dé, a medida de que yo ofrezca algo a Dios, va a ser mi bendición. No lo hizo por un acto. Te aseguro que los demás que estaban ahí, que también dieron ofrenda, lo hicieron por obediencia. A veces algunos lo hicieron por obligación, pero la única que dijo, lo hago de corazón. Lo hago porque me nace hacerlo y porque sé que es una puerta de bendición para mi vida. Fue esa mujer y se le fue multiplicado al 100 por 1 y ella pudo recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque salió y nació de su propia voluntad a hacerlo. Entonces, esto quiere decir que Dios no nos puede obligar a que tú y yo vengamos y sembremos, no nos puede obligar a que vengamos y diezmemos. Eso es totalmente cierto.
Pero lo que también es cierto es que tú y yo tenemos que aprender a hacerlo por voluntad propia. Tenemos que aprender a hacerlo por voluntad, no porque me dijo el pastor, no porque me dijo la pastora, no porque es una obligación hacerlo, no, ni porque lo dice en la Biblia, no, sino tú lo tienes que hacer por voluntad propia. Así como Abraham dijo, nació de él mirar hacia atrás y ver ese cordero y darle gracias a Dios por la bendición que él le dio de no haber sacrificado a su hijo, a su único hijo, que volteó y dijo, decido ofrecerle este sacrificio a Dios, dando gracias a él porque él me sustenta. Así tú y yo vamos a hacer, tenemos que hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos donde Dios prometió bendecir nuestras vidas. Dios prometió amarnos de una manera sorprendente. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo, iglesia, en medio de estos tiempos? En medio de estos tiempos hay dichos que a veces dicen, el dinero no nos va a caer del cielo, y eso es totalmente cierto. Pero si tú sabes, bien dice la Escritura que Dios pondrá los medios para que llegue a ti. Así que el día de hoy lo veíamos, el primer punto por el cual yo vengo a darte esta palabra es que tu confianza sea totalmente hacia Dios, que te lleve a una obediencia totalmente hacia Él. ¿Por qué? Porque a veces decir que confiamos en Dios y no tenemos esa obediencia a Dios. Y segundo punto, iglesia, que aprendas a entregarle cosas a Dios por voluntad propia. Que aprendas a decirle, Señor, yo sé que prometí delante de tu presencia que cada año iba a traer mi primicia delante de ti, y hoy yo la traigo. Que no tenga que recordarte el pastor, que no tenga que recordarte nadie, tu esposa, tu esposo, que no tenga que decirte, recuerda lo que prometiste, sino que tú digas, por voluntad propia lo hago, porque yo sé que tengo yo y que Dios es mi sustento, que es ese sustento que como Él prometió que me iba a sustentar, que como Él juró que me iba a sustentar, así yo también como prometí que yo le iba a bendecir, que como prometí que me iba a entregar a Él en totalidad a Él, entonces lo tienes que hacer. No te estoy hablando solamente de lo financiero, también te estoy hablando de lo espiritual. Cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Dios y nos comprometemos voluntariamente a consagrarnos a Él, a vivir una vida donde vivamos en amor hacia Él, vivamos en constante comunicación con Él, entonces tú y yo estamos haciendo un acto de voluntad propia. Y estamos haciendo también sacrificios delante de la presencia de Dios, y Dios toma en cuenta esos sacrificios. Dios toma en cuenta esas cosas que a veces tú y yo hacemos, iglesia. Así que por la fe y la obediencia, Abraham pudo experimentar provisión, porque él tuvo fe en Dios y también tuvo obediencia sobrenaturalmente de parte de Dios. Y en estos tiempos, iglesia, quiero que te pongas a pensar, estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, tan escasos, que a veces tú y yo podemos frustrarnos, a veces tú puedes frustrarte, pero lo que Dios te está diciendo que Él te va a suplir de una manera sorprendente si hay confianza, si hay obediencia y si hay voluntad propia de ti mismo. Abraham no subió al monte a hacer una declaración únicamente, sino que fue a ofrecer lo que más amaba, y era su hijo. Abraham ofreció delante de la presencia de Dios a su único hijo, y él sabía que le iba a costar trabajo, él sabía que le iba a doler de una manera sobrenaturalmente. Cuando tú y yo vamos a dar un hijo en estos tiempos, el dolor de perder a un hijo es muy inquebrantable. Dios mismo perdió a Jesús en la cruz del Calvario,
y fue un dolor inquebrantable. Sin en cambio lo hizo por amor hacia ti y a mí. Así que el día de hoy te quiero decir que nada se compara a ofrecer a un hijo como sacrificio para que tú y yo estemos bien. Dios ofreció a su hijo para que tú y yo estuviéramos bien. ¿Tú qué vienes y le ofreces delante de la presencia de Dios para que tú estés bien? Para que las bendiciones lleguen a tu vida. ¿Qué haces para que esa voluntad tuya sea agradable y perfecta delante de Dios? ¿Qué es lo que el día de hoy tú le estás ofreciendo a Dios? ¿Le ofreces tiempo? ¿Le ofreces aún promesas? ¿Le ofreces promesas rotas? ¿Le ofreces tu tiempo, tu espacio para adorarle, para glorificarle? ¿Le ofreces ofrendas a Dios? ¿Le ofreces sacrificios a Dios que cuesten por voluntad propia? ¿O vienes delante de la presencia de Dios y entregas tu diezmo por obligación, entregas tu ofrenda por obligación? ¿O vienes y te paras a orar porque la profeta está ahí duro y dale diciéndote que te tienes que parar a orar? ¿O lo haces por voluntad propia? Porque a ti te nace. Abraham lo hizo por voluntad propia. Dios mismo ofreció a su Hijo Jesús por voluntad propia, por amor, porque era tanto su amor por ti y por mí que Él lo ofreció. Porque sabía que a través de eso tú y yo íbamos a poder tener esa comunicación con Él, íbamos a poder hablar con Él, íbamos a poder interactuar con Él, íbamos a poder tener esa relación tan íntima a través de que se rompió el velo. Tú y yo podemos entrar ante su presencia. Es lo único por lo que Dios lo hizo, por amor a ti y a mí. Y tú y yo no podemos entregarle a Dios ni siquiera nuestra confianza, ni siquiera nuestra obediencia hacia Él. Traicionamos tanto la obediencia que le tenemos a Dios, que a veces venimos al poco rato después de desobedecer y le decimos: Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué me está pasando esto en mi familia? Y no te pones a pensar que Dios te dio una palabra, que Dios te dijo ciertas cosas y tú ni siquiera lo obedeciste. ¿Por qué? Porque no tenías esa voluntad de hacerlo. No tenías esa voluntad de decirle: Señor, te amo tanto que estoy aquí. Y no lo hago como obediencia, sino lo hago como algo que me nace de mi corazón. Me nace hacerlo. Me nace. Una cosa es decirlo, una cosa es cuando tus hijos vienen y te dicen: es que mi mamá me dijo que tenía yo que lavar los trastes y lo tengo que hacer por obediencia, pero no me gusta. Y otra cosa es muy diferente de decir: voy a lavar los trastes porque yo sé que a mi madre le agrada lavar los trastes y yo sé que lo hago gozoso porque sé que mi madre al rato va a estar contento, mis padres al rato van a estar contentos conmigo y me van a recompensar. Entonces tú y yo, iglesia, tenemos que empezar a vivir una vida por voluntad, que tú y yo podamos decirle: Señor, vengo y te traigo esta ofrenda delante de ti, traigo este sacrificio, me pongo y me postro delante de tu presencia trayendo este tiempo hacia ti porque me nace hacerlo de corazón, porque lo hago de corazón, porque amo tanto estar contigo, porque amo tanto hacerlo. Así lo hizo Abraham. ¿Por qué? Porque él tenía confianza. Segundo, él tenía obediencia. Y tercero, él tenía esa voluntad para hacerlo, para realizar las cosas que él hizo. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer para provocar la bendición de Dios sobre nosotros, iglesia? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para que la bendición de Dios en estos tiempos llegue a tu vida? Muchos en las redes sociales mencionan y dicen el apóstol o los profetas
los pastores hoy en día hablan y dicen y mandan sus cuentas y dicen que tenemos que depositar el diezmo? Pues que no están viendo que no tenemos dinero, no están viendo que estamos viviendo una crisis y hay mucha controversia si tú te metes al YouTube, te metes al Facebook, en todas las redes sociales se está viendo eso, que por qué el pastor pide su diezmo en estos tiempos, que por qué el pastor pide ofrenda en sus tiempos. No es porque los pastores estén necesitados, iglesia. No es porque los apóstoles estén necesitados. ¿Por qué? Porque Dios juró que a sus hijos Él va a bendecir. Y ten por seguro que sin tu diezmo, sin tu ofrenda, Dios va a bendecir al pastor. Dios va a bendecir al apóstol. ¿Por qué? Porque ellos hacen la voluntad de Dios. Pero si el pastor ofrece delante de ti y viene y te dice, hijo, acuérdate de tu diezmo, hijo, acuérdate de tu ofrenda, hija, acuérdate de orar, hija, acuérdate de tener intimidad con Dios, hijo, acuérdate de ir a los pies de Cristo, de llevar a tu familia y ir a orar al Señor, es porque sabe que las bendiciones se van a abrir a través de que tú y yo oremos, a través de que tú y yo tengamos intimidad con Dios, a través de que tú y yo traigamos nuestros diezmos, a través de que tú y yo traigamos nuestras ofrendas, a través de que tú y yo traigamos sacrificios a Dios. Entonces ahí es la puerta de bendición. En estos tiempos llegan muchos mensajes a las iglesias y a los pastores diciéndole: pastor, no tengo para comer el día de hoy, no tengo para sustentarme. Pero ¿cuántas veces han llegado y le has dicho: pastor, necesito llevar mi diezmo ante la presencia de Dios porque es lo que yo tengo que hacer delante de la presencia y es mi voluntad hacerlo porque sé que me va a abrir puertas? O pastor, ayúdame a orar porque yo me estoy parando a las 3 de la mañana haciendo un sacrificio. Hace unos días escuchaba a una hermana que nos decía: hermana, yo la verdad hago un sacrificio porque yo quiero levantarme a las 3 de la mañana a orar, pero si yo me acuesto, si yo me acuesto a las 10 de la noche y me duermo, entonces yo no me paro a las 3 de la mañana. Entonces lo que yo hago, hermana, ella nos decía su testimonio, lo que yo hago es no dormirme, trato de no dormirme espero a que den las 3 de la mañana haciendo un sacrificio, me pongo a orar y después de orar es cuando yo me duermo. Y yo me quedaba asombrada, yo miraba a mi esposo y yo me quedaba asombrada porque es un verdadero sacrificio y al siguiente día esa hermana tiene que pararse temprano para partir a trabajar. Entonces yo me quedaba asombrada porque ella hace un sacrificio, porque ella tiene la voluntad de venir al Padre y orar al Padre. Tiene la obediencia de venir al Padre y orarle al Padre. No importa cómo lo hagas, iglesia. No importa pero el chiste es que tú tengas esa voluntad. Cuando tú y yo tenemos voluntad por hacer las cosas, entonces Dios va a abrir puertas de una manera sorprendente. ¿Qué es lo que tú y yo le estamos ofreciendo en estos tiempos a Dios? Vienes delante de la presencia de Dios, te decía, y le dices: Señor, no tengo para comer. O vienes y le dices: Señor, aquí tengo reservado este diezmo, aquí tengo reservado esta ofrenda, porque sé que lo tengo que hacer, porque sé que me va a abrir puertas de bendición para mi vida. Señor, vengo delante de tu presencia hoy y me humillo y busco tu rostro de madrugada porque sé que me va a abrir puertas de bendición. Señor, me pongo a ayunar y me pongo a orar porque sé que me va a abrir puertas de bendición. ¿Por qué? Porque yo lo hago de voluntad propia. Que estás dispuesto el día de hoy a decirle al Padre: Señor, lo hago por voluntad hacia ti. Lo hago, las promesas que tú le hiciste en la iglesia, cuando todavía estábamos físicamente en la iglesia, las promesas que tú le hiciste a Dios en la iglesia, que le dijiste: Señor, yo prometo esto delante de ti, y que por la pandemia no has podido cumplir.
yo te pido, iglesia, y yo te aseguro que si el día de hoy tú haces hasta lo imposible por cumplirlas, entonces Dios bendecirá tu hogar. ¿Por qué? Porque no hay obstáculo que pueda venir ante la presencia de Dios y pueda cumplir tu promesa. Para Dios no hubo obstáculo alguno, no hubo viento alguno, no hubo tormenta alguna, no hay tormenta, aún sigue sin haber tormenta alguna, no existe clima alguno, no existe pandemia alguna que a Dios le impida que tu bendición llegue a tu casa. Y así para ti, para mí tiene que ser el día de hoy. No tiene que haber obstáculo alguno, no tiene que haber pandemia alguna que tú y yo impidamos que las promesas que tú y yo le hicimos a Dios para nuestras bendiciones las podamos realizar hoy en día. Así que te invito, iglesia, a que hagas un esfuerzo tanto materialmente como espiritualmente, a que tú lo hagas un esfuerzo por un sacrificio, como lo hizo Abraham delante de la presencia de Dios, y puedas realizar esto por voluntad propia. Confía en el Señor al 100%. Cuando tú confías en Dios, entonces traes la obediencia. No defraudes a Dios, no defraudes aún ese punto, porque a veces puedes venir delante de la presencia de Dios y puedes aún lamentar ciertas circunstancias de tu vida y le puedes reclamar hasta a Dios: ¿por qué estoy viviendo esto? Y no te pusiste a dar cuenta que ayer le desobedeciste a Dios, que ayer no cumpliste la promesa que Dios había depositado en tu vida. Así que reflexiona en estos tiempos qué es lo que el Señor trae para tu vida. Si bien es cierto, vemos en la Biblia nos habla un versículo y nos dice: el Señor le proveerá semilla a todo aquel que tenga el deseo de sembrar. Y esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 9 verso 10, que dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra semilla y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Dice que cuando el que cuando tú y yo le damos esa semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Entonces, esto quiere decir que cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Dios y traemos esa semilla, entonces traemos bendiciones para nuestra vida. Así que el día de hoy, trae tu semilla. Trae tu semilla. El Señor le proveerá la semilla a todo aquel que tenga el deseo de sembrar. Si tú no tienes el deseo de sembrar, iglesia, si tú no tienes el deseo de que tus bendiciones lleguen a tu vida, en realidad no lo hagas. No lo hagas porque te obliguen, no lo hagas aún porque digas, bueno, ya que lo tengo que hacer. No lo hagas, iglesia. Porque dice la palabra de Dios que el Señor proveerá la semilla a todo aquel que tenga deseos de sembrar. Quiere decir que el Señor va a proveer las bendiciones si tú tienes el deseo y la voluntad de dar, de poder compartir con Él, de poder interactuar. Sabemos que Dios no necesita de nuestras finanzas, sabemos que Dios no necesita aún de nuestro tiempo. Pero sabemos que es un acto en el cual Dios ve nuestros corazones y es por medio que llegan las bendiciones a tu vida. Así que Dios se proveyó cordero para salvarnos, así como lo dijo Abraham cientos de años atrás. El patriarca tuvo la revelación acerca de la salvación en el momento que sacrificó a su hijo. Los sacrificios que realizamos para Dios nos ayudan a entender su naturaleza y sus planes. Cuando tú y yo sacrificamos algo a Dios, entonces nos damos cuenta que Dios va a proveer
y que Dios va a sustentarnos, porque así son sus planes para con nosotros. Mientras que algunos no pueden criticar, nos pueden criticar y nos pueden decir por qué ofrendas, por qué diezmas, por qué sacrificas tanto tiempo hacia Dios. A Dios le agrada recibir lo que le ofrendamos y bendice en abundancia. Así que este es un tiempo, iglesia, donde tú tienes que ofrecerle a Dios lo que tenemos y agradarlo de esa manera. Si tú quieres en este tiempo ser más bendecido que nunca, si tú quieres que en este tiempo vengan las bendiciones hacia ti y tú puedas decirle: Señor, gracias por las bendiciones, Señor, gracias porque tú me sustentas, gracias porque aún, Padre, tú eres ese fiel, el que viene y me ayuda y me sustenta mi familia. Yo he escuchado en realidad familias que han honrado a Dios aún en estos tiempos, que se han acordado a Dios en estos tiempos y que han sido bendecidas. También he escuchado otras familias que han desobedecido a Dios y que aún ha venido cierta consecuencia a su vida. Pero, iglesia, todavía estás a tiempo de poder venir ante la presencia de Dios. Y recuerda, número 1, que tu confianza sea 100% hacia Dios, para que tu obediencia sea 100% hacia Él. Para que cualquier cosa que el Señor venga y te diga, tú lo hagas 100%. Número 2, que la voluntad que tú tienes en tu corazón de hacer las cosas sea una voluntad agradable delante de la presencia de Dios. Que tú puedas venir ante la presencia de Dios y puedas traerlo voluntariamente. Puedas traer tu tiempo porque a ti te place hacerlo, porque tienes el deseo para hacerlo. Y aún veíamos que también tú puedas ofrecerle, número 3, tú puedas ofrecerle algo al Señor incondicionalmente, no por obligación, no porque alguien te obligue, no porque alguien te tenga que decir hazlo, porque si no van a llegar las bendiciones, no porque tu esposa te obligue, no porque tu esposo, no porque nadie te obligue, sino porque tú tienes el deseo para hacerlo. Veíamos que cuando tú y yo tenemos el deseo para hacerlo, entonces Dios provee la semilla para que nosotros podamos sembrar y tú y yo podamos ser bendecidos. Al final de cuentas, el beneficio es para tu familia, es para nosotros mismos, es para aún lo que nosotros estamos viviendo, iglesia. Quiero terminar leyéndote un versículo en Hebreos capítulo 8, verso 1 al 3, que dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Sabemos que delante de la presencia de Dios, quien lleva nuestras ofrendas, quien lleva aún nuestros sacrificios, es Jesús. Así que el día de hoy, iglesia, yo te voy a invitar a que ahí en tu casita, a que ahí donde tú estés, en el lugar en donde tú te estés moviendo, tú le puedas dedicar con deseo tu tiempo, le puedas ofrecer a Dios aún esas ofrendas, esos diezmos. Ve la manera en la que tú puedas hacer llegar esas ofrendas y esos diezmos, porque yo sé que lo vas a hacer de corazón y lo vas a hacer con voluntad. Así que el día de hoy, iglesia, quiero que te quedes con esto. Primeramente, obedece a Dios al 100%, que tu obediencia sea de tal manera que tú puedas decirle: Señor, mi confianza está plena en ti, porque confío, te amo y lo hago por voluntad propia, porque deseo hacerlo, porque me nace de corazón venir ante tu presencia y decirte que esto es para ti. ¿Por qué? Porque te amo, porque quiero agradar tu rostro.
Así que el día de hoy, iglesia, te invito a que ahí donde tú estás en casita, tú puedas inclinar tu rostro y tú puedas recordar todas las promesas que le has hecho a Dios, todas las promesas que antes de esta pandemia tú le diste a Dios y le dijiste: Señor, yo te prometo tal cosa, Señor, yo te prometo que aún tú vendrías y si tú haces esto, yo te prometo que yo voy a hacer esto, Señor, si tú cambias esto, yo te prometo que mi vida va a cambiar, que mi vida va a ser transformada. Entonces, tú recuerda cada promesa que le tienes a Dios. Recuerda cada promesa que le has hecho a Dios y que tú has puesto delante de la presencia de Dios. Ahí donde tú estás en tu casita, dile: Señor, vengo delante de tu presencia y yo sé, Padre Santo, y aún ayúdame a recordar cada promesa que te he hecho. Ayúdame a recordar cada deseo que he tenido de hacer las cosas y que no lo he hecho, Señor Jesús. Hoy quiero hacerlo porque te amo de corazón, porque deseo hacerlo, porque mi confianza es completa a ti, porque aún vengo y lo hago porque me agrada hacerlo delante de ti. Y dile: Señor Jesús, hoy vengo ante ti y ante tu presencia con el único motivo que tú aún, Señor Jesús, puedas aún venir, así como el Señor, iglesia, prometió en su Biblia, que tú y yo, y Él juró que a ti y a mí no nos iba a hacer falta nada, que no nos iba a hacer falta, que Él iba a bendecirnos a nuestras finanzas. Así tú y yo podamos decirle: Señor, gracias por estos tiempos, porque tú veniste y me prometiste que no me iba a hacer falta nada, y de igual manera yo sé que mis promesas que te he hecho no las he cumplido, Padre, no las he cumplido al 100%, así que ayúdame a poder llevar a cabo esto, porque yo sé que es de bendición para mi vida, porque yo sé que va a ser algo que me va a abrir puertas, tanto en lo espiritual, tanto en lo material, tanto en mi trabajo como en la sociedad. Padre, me van a abrir puertas de bendición. Iglesia, el Señor aún en la palabra Él puso y Él estipuló. Aún vemos en Génesis por último, en Génesis capítulo 22, que dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Esta palabra está escrita en el libro de Génesis y dice que Dios juró que tú y yo íbamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Primeramente por la obediencia que tú y yo tenemos a Dios. Y segundo, porque Dios ve el corazón que tú y yo le tenemos al Padre. Así que el día de hoy, si Dios prometió cosas para nosotros y las ha cumplido hasta el día de hoy, ¿por qué tú y yo no podemos cumplir las promesas de Dios? ¿Por qué tú y yo no podemos decirle: Señor, he prometido esto y quizá no lo he hecho, perdóname y lo voy a hacer de corazón? Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por cada familia que nos está viendo de Dios es bueno, porque yo sé, Señor, que aún tú las bendecirás, porque yo sé, Padre, que son familias bendecidas, familias que aún, Señor Jesús, están siendo transformadas en medio de esta pandemia. Sabemos, Señor Jesús, que quizá por más duro que se nos torne, que quizá, Padre Santo, por más difícil que estén estos tiempos, tú y yo
Padre Santo, nuestras promesas que hemos cumplido, tú siempre has estado ahí para cumplirlas. Y el día de hoy perdónanos porque aún no hemos sabido, Señor Jesús, obedecerte a ti al 100%. No hemos sabido, Señor Jesús, hacer el cumplimiento de nuestras promesas por voluntad propia, Padre. Te pido que perdones a cada familia, que aún seas, Padre, poniendo un amor incondicional, un amor, Señor Jesús, por el cual, Señor Jesús, ellos puedan dar pauta a la promesa que ellos te prometieron, aún, Padre Santo, sin dificultad alguna. Que el deseo, Padre, por ti, que el deseo por honrarte, por amarte, por obedecerte, que el deseo por aún venir y hacer tu voluntad, Señor Jesús, sea un deseo incondicional, que no se acabe ese deseo, que sea un deseo como Abraham, Señor Jesús, que él incondicionalmente, sin ver el dolor, sin ver lo que le iba a causar perder a su hijo, él lo hizo primero por obediencia y segundo, al entregarte ese cordero, lo hizo por voluntad propia, no lo hizo por obediencia hacia ti, no lo hizo porque tú se lo mandaste, sino lo hizo porque a él le nacía darte las gracias por tanto lo que le habías dado, y eso fue... Lo hizo aún, Padre Santo, no lo hizo por obligación, sino lo hizo, Padre, por amor a ti, Señor Jesús. Lo hizo, Padre, porque aún él sabía, Padre, que también eso le iba a abrir puertas para que tú bendijeras aún más en abundancia. Y hoy venimos delante de tu presencia, diciéndote, Señor Jesús, que aún, Padre Santo, que aún no ofrecemos nuestras ofrendas delante de ti, no ofrecemos nuestras promesas por obligación, sino lo vamos a hacer por amor, lo vamos a hacer porque amamos tu presencia, porque amamos aún, Señor Jesús, bendecirte y honrarte, Señor, de una manera sorprendente, porque sabemos que aún tú cumples tus promesas, sabemos que tú nos bendices de una manera sorprendente y que aún hemos sido bendecidos en medio de esta pandemia, que aún en medio de las escasez, que quizá vemos familias, Señor, que aún no están siendo bendecidas en este medio de esta pandemia, pero sabemos que los que estamos en ti aún están siendo bendecidas, Señor Jesús, porque tú nos amas y esa promesa, Señor Jesús, que tú lo haces, Padre Santo, lo haces por amor, y así queremos ser nosotros, Padre, hacer el cumplimiento, Padre, de nuestras promesas delante de ti, Padre, primeramente con amor, Señor Jesús, y aún segundo, Padre, honrando y bendiciéndote a ti, porque sabemos que así tú, Padre, podrás aún traer, Señor Jesús, aún esa abundante aún a nosotros, esa abundancia aún más hacia nosotros, Señor Jesús. Sabemos que si nosotros tenemos el deseo, Padre, por aún traer la semilla, por aún sembrar, entonces tú proveerás la semilla, Señor Jesús. Te exaltamos y bendecimos tu rostro, Señor. Aún, Padre Santo, damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que se están conectando. Bendice sus familias, no te canses de aún, Padre Santo, de amarles, de bendecirles, de traer en abundancia a sus casas, Señor Jesús. Te lo pido creyendo que tú eres ese Dios que aún juró que nos bendeciría hasta el último final, porque te agrada hacerlo, Señor Jesús. Ayúdanos a ser esos hijos que tengamos deseo por cumplir tu voluntad, que tengamos deseo aún, Señor Jesús, de cumplir las promesas que te hacemos, en el nombre de Jesús, Señor Jesús. Y bendecimos tu casa, iglesia, bendecimos tu familia. Sé que esta palabra es una palabra de edificación para tu familia, para bendecir tu familia y tu casa. Así que tómala, atesórala y recuerda que siempre es bueno que tú y yo traigamos y obedezcamos a Dios, no por obligación, no porque aún nos obliguen a hacerlo, sino porque tenemos el amor, tenemos el deseo y tenemos aún esa gratitud
por traerle al Señor cada una de nuestras promesas ante Él. Así que bendigo tu familia, bendigo tu vida y que Dios bendiga aún también tus finanzas. Te lo declaro y te lo decreto y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Mi chuguti bungyo ikurugubon Sinyawa muti Anuga Sumanangula muru sumemelaon Berebon Subudilu mutilu fulasu Sumkatei Ani sumbrilea susere du wibon Baruti buiti Buidu meruti Bungi wama Lagana guwa sumkatei buiti bungi wama. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno.